Las posesiones demoníacas son quizás el tema más aterrador cuando se trata de fenómenos paranormales. No se conoce la fuente de este video, lo único que sabemos es que proviene de un país asiático. La grabación fue hecha en los años 90 y muestra algún tipo de exorcismo realizado a un niño pequeño. แม่มเอ้ยแม่มพามาเหรอเด้อแม่มนอนเหรอเด้อนี่แม่มโอ๊ตเอาเด้อแม่มนี่เนาะทางมาหาแม่หมอแล้วนี่แม่มโอ๊ตเอาแม่มเอาไว้ๆได้หนึ่งเลยก็เป็นเดือนแล้วก็นี่นะเป็นได้เดือนนี่มาแล้วแม่หมอ2 คืนมันก็นอนรับๆตื่นๆบางทีมันก็เหลือบางทีมันก็มือไปช่วงนี้ยากเลยแล้วมือไปขาดในหมอมันหมอในควันในหมอที่เบิ่งให้เด้อเดี๋ยวเจ้าดีล่ะเด้อ En lugar del escenario estándar, donde un sacerdote realiza el exorcismo, aquí tenemos algún tipo de ritual, incluso podemos ver un huevo, que en el interior se vuelve negro debido a algún tipo de poder maligno. También vemos como los ojos del niño se vuelven completamente negros y siniestros. Para muchos este video es tan real como posible, pero algunas personas también creen que es solo una especie de cortometraje de terror. Si es real o no, tú decides. El entusiasta de lo paranormal, Steve Ballard, estaba investigando un antiguo fuerte de artillería, el Fuerte Greene, que fue construido en la década de 1860, para defender la confluencia del río Támesis y el río Mivai, durante un periodo de tensión entre Inglaterra y Francia. Sobre este fuerte, se dice que los túneles están increíblemente embrujados, y se puede oír gritos de niños, y llantos y lamentos de mujeres se han escuchado resonando fuera de los túneles a altas horas de la noche. Esta fue un área muy convulsionada de vuelta en esa época. Es así que Steve y su grupo decidieron investigar los túneles solos, o eso pensaban. Being played about half speed. Now watch. Now. See it? En el momento de la edición, mientras revisaban sus grabaciones, recién se dieron cuenta de lo que habían captado. Cuando la luz de la linterna llega al final del túnel, una figura negra aparece de la nada y camina directamente hacia una pared sólida y la atraviesa. Unos segundos después, cuando la luz de la linterna vuelve a iluminar el mismo lugar, no hay nada allí.
Esta aparición se considera como real, sin embargo, eres libre de sacar tus propias conclusiones. ¿Acaso estamos viendo una verdadera aparición de sombra, atrapada en los muros de este viejo túnel? Un hombre regresaba a su casa, muy tarde en la noche, manejaba a través de una franja de campos, la cual aparentemente era un atajo para él. Después de unos minutos su vehículo parece funcionar mal, la razón es desconocida. Entonces, su dashcam capta algo realmente extraño, enfrente de su carro. El hombre está seguro que lo que captó es un fantasma, y que tal vez, el fantasma, tomó la energía de la batería del auto, y que quizás es por eso que se apagó, sin razón aparente. ¿Podría ser este el caso? El hombre está seguro de que sí. Bastante extraño, sin duda. Un hombre trabaja en un sitio de excavación privado, que comienza en la superficie y se extiende hasta un punto bastante profundo. No se revela la locación exacta, pero la publicación es vietnamita, por lo que es probable que esté en algún lugar de Vietnam. Este hombre dice que a menudo se encuentra haciendo los turnos de noche, y cada vez que lo hace comienza a escuchar ruidos extraños y sonidos espeluznantes, pero nunca puede localizar la fuente. Él se baja del vehículo para echar un vistazo, pero no encuentra nada fuera de lo común. A la noche siguiente estaba solo una vez más, y las cosas solo empeoraron. El sonido parece detenerse poco después de que sale del vehículo, pero nunca encuentra nada alrededor. Muchos espectadores creen que es un genio o una bruja que busca atraer al hombre hacia ella. Sea lo que fuere, esos sonidos a mitad de la noche definitivamente son espeluznantes. Pero, ¿tú qué crees? Trabajar el turno de noche seguramente no es deseable para muchas personas. Significa que tienes que reorganizar tu horario de sueño drásticamente, y si estás trabajando en un gran edificio, significa que te sentirás extremadamente solo. Pero también podría significar que tu trabajo será 10 veces más espeluznante, ya que todo estará demasiado tranquilo y silencioso. Por ejemplo, este guardia de seguridad logró captar algunas cosas aterradoras que le sucedieron una noche en particular. Vemos cómo está grabando esta habitación, que parece ser relativamente normal al principio. Sin embargo, en solo unos segundos, se vuelve muy claro que esta habitación es todo menos normal. Oh, shit.
What do you want? Who are you? What does this mean? What do you want? Why are you playing games? De la nada, la manzana y el café, del guardia de seguridad aparentemente, se mueven solo sobre la mesa por un breve segundo. Pero eso no fue lo peor. En otro video, mientras realizaba una actualización para sus seguidores, algo terrorífico sucedió. ¿Qué harías si te encontraras con algo así? Es realmente espeluznante. Solo esperemos que este guardia de seguridad se encuentre bien y siga actualizando.